rural Torre de la Merced / Ateneo. En él dice una youtuber argentina que el agradecimiento jamás está de más. Entonces, volver a agradecer vuestra presencia aquí. En nombre eso de la directiva actual y supongo que futura del Ateneo. Bien, el evento de hoy, lo que vamos a tratar, se titula Escultura. Y ahí entra lo que es la escultura y además la imaginería. Y viendo en la tercera sección de la RAE, de la Real Academia Española, dice que la imaginería es la pintura / tallaje de imágenes sagradas. Y para tratar ese tema, pues hoy tenemos con nosotros a dos cracks, a Miguel Ángel Caballero y a José Manuel Moreno. Ambos no solamente son artistas, sino que son creadores e investigadores en esta parte de la pintura. Bien, y antes de pasarles a ellos, los que son los verdaderos protagonistas de la noche, solamente recordarles el tema de los móviles, ¿no? Que por favor o les bajen el volumen o lo apaguen. Bien, yo voy a presentar ahora a José Manuel Moreno, que es el presentador a su vez de Miguel Ángel Caballero. Bien. José Manuel Moreno Arana es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en el año 2005. Es doctor en Historia del Arte en 2012 con la tesis El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII. Profesor en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla entre los años 2006 y 2007. Es miembro del Centro de Investigación de la Historia y de Arquitectura del Patrimonio Artístico Andaluz. Sus investigaciones se han centrado en el arte de Jerez y otras localidades de su entorno, habiéndose recogido en varios artículos que tratan de la escultura, del retablo y de la arquitectura, en especial durante el barroco. Es autor del capítulo La escultura barroca en Cádiz y Huelva, dentro del volumen Escultura barroca andaluza de la colección Escultura barroca española de la editorial Ex Libris. Es autor de varios libros, entre ellos uno que es La policromía en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII y El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo... y el retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, ambos publicados por la Universidad de Sevilla. Es coordinador y autor de parte del libro El escultor Ignacio López y su época, 1658-1718, editado por varias hermandades y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Pues antes de pasarle la palabra a José Manuel Moreno, recordaros los próximos eventos que tenemos aquí y que están organizados por nosotros, ¿no? El día 25 tenemos la presentación de un libro de Manuel Elices, Vilela, que va a colaborar también Antonio Franco, que va a ser el presentador. El día 2 de diciembre, en esta misma sala, con nosotros Fernando Adul, como no sé si lo recordáis, pero bueno, fue un psicólogo que estuvo ya con nosotros hace unos meses dándonos una charla sobre la ansiedad que no cese, un tema muy interesante. Y el día 9 de diciembre, y aquí este acto ya se va a celebrar en el Auditorio Alcalde Felipe Benítez, va a estar con nosotros una escritora, una periodista y una divulgadora de historia que se llama Nieves con Costrina, y que a su vez nos va a hablar de la época a partir de Felipe V, o sea, toda la historia de los Borbones, y creo que lo va a centrar aquí en la bahía de Cádiz. Después, ya para el año que viene, el día 13 de enero, nos va a dar también una charla un profesor de la Universidad de Cádiz que va a hablar sobre los estragos de los plásticos en los océanos. Y el 5 de febrero, el profesor Manuel Abella nos va a dar una charla sobre Ucrania y Rusia. No orientado a la guerra, como fue la otra vez, la charla que nos dio el almirante Rodríguez Garat, sino en temas históricos. Bien. Y Miguel Ángel, ¿por qué quieres que José Manuel te presente esta conferencia? Porque no encuentro una
una persona más capacitada y a la cual admiro de la primera vez que lo escuché dar una charla, que fue en el puerto de Santa María, creo recordar, por el nazareno del puerto de Santa María. Entonces hicimos amistad, pertenecemos a un grupo que creo que tiene una de Fano y mantenemos una relación cultural, ¿no?, bastante asidua sobre estos temas del Marruecos. No conozco una persona más capacitada en estos asuntos y que conoce mi obra y conoce cuáles son mis referentes. Entonces, no hay otra persona que lo admiro como profesional, ¿no? Como persona también, es buena persona. Y muchas gracias por aceptar aquí nuestra invitación. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias Miguel Ángel por tus palabras. Efectivamente, para mí también es un honor que Miguel Ángel Caballero Pérez pues haya querido que sea yo quien le presente en esta conferencia. Y como él ha dicho, a Miguel Ángel lo conocí personalmente hace 8 años, en 2014, en una charla que di en el puerto de Santa María sobre el escultor Ignacio López. Y desde entonces pues hemos compartido conversaciones, visitas, excursiones, siempre con la imaginería como motivo principal. Y creo que ya estas circunstancias, que pueden resultar en un principio pues anecdóticas, pues yo creo que ya nos habla bastante de la personalidad de Miguel Ángel, de su profundo interés por la escultura de ese pasado barroco, a la que él se asoma desde una mirada analítica, no superficial, y que es algo además que se deja sentir en su obra y en la evolución que ha tenido su trayectoria en los últimos años. Esto también refleja, creo, una humildad del que reconoce la enseñanza continua de los grandes maestros, del que no da nada por sabido, sino que sigue aprendiendo, depurando formas y las propias técnicas artísticas. En este sentido, aunque él asentó unas sólidas bases de su formación en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde obtuvo el título de licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de Escultura, en el año 2000, él mismo reconoce que para su dedicación a la imaginería, en concreto, pues ha tenido un aprendizaje que podemos calificar como autónomo, basado en una continua experimentación. Ya que él, a diferencia de otros profesionales que ejercen esta parcela de la escultura, no pasó por la enseñanza tradicional dentro del taller de un imaginero. Y esto quizás explique pues, también una visión del arte de la escultura que creo que por parte de él pues, no es nada encorsetada y que también pienso que lleva a cabo una apuesta a lo largo de su trayectoria por lo que es la versatilidad. Esto, la versatilidad, su capacidad para afrontar vertientes muy diversas dentro de su profesión, me parece una de sus mayores virtudes, una de las mayores virtudes de Miguel Ángel. De este modo, creo que hay que recordar su experiencia docente desde el comienzo de su carrera profesional en el año 2000, como monitor de diferentes talleres de empleo en Rota, en Sanlúcar, San Fernando, Trebujena, sobre modelado, talla, dorado, policromía o pintura. Por otro lado, en su trayectoria ha abordado trabajos artísticos de una gran variedad, por eso incido en la versatilidad. De esta manera, pues ha llevado a cabo desde trabajos como el cartel oficial de la Semana Santa de Rota de 2006 hasta obras escultóricas en bronce, como el busto de José Arjona Ramos, o en piedra artificial, como el monumento a Santa María
Masarelo, de aquí también de Rota, así como otros trabajos más particulares, ¿no? Como maquetas y recreaciones para distintos museos, modelos para premios y galardones, o una faceta que considero que es muy importante, que ha tenido una gran presencia en su trayectoria, como es la realización de un gran número de modelos para detalles escultóricos de obras de orfebrería, para talleres como Orfebrería Sanlúcar o el Sevillano de Jesús Domínguez. En el marco de la imaginería, que es una faceta que ha llevado a cabo, dentro de la cual ha llevado a cabo aspectos como la propia restauración, con intervenciones como las relacionadas con las imágenes del Cristo de la Caridad, de la Hermandad de los Dolores de Rota, o el San Juan y la Santa Marta de la Hermandad de Santa Marta de Jerez. Pues al margen de esto, dentro de lo que es la propia creación de la imaginería, pues, en primer lugar, creo que no se puede olvidar las obras que ha hecho para su propia ciudad, para Rota. La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza del Calvario, la Virgen del Rocío, Nuestro Padre Jesús de la Paz, o la más reciente, Nuestro Padre Jesús de la Pasión en su prendimiento. Y esta última que podríamos situar entre sus mejores trabajos y donde muestra la evolución y la madurez en la que se encuentra actualmente su estilo. Al margen de estas obras locales, podría destacar personalmente los ángeles plañideros de la Hermandad de las Angustias de Sanlúcar, obras de una gran expresividad, al igual que la Virgen de la Amargura de la parroquia de San Pablo de la Cruz de la Molina, en Lima, Perú, o el espléndido alto relieve de Ecce Homo que hizo el año pasado tras haber sido beneficiado por una ayuda a la creación cultural por parte de la Junta de Andalucía. Y la última pieza importante que ha hecho, que es el Caifás de la Hermandad de la Paz de Fátima de Jerez, estrenado este mismo año, y que es la primera de las 3 tallas que vienen a ampliar y mejorar este grupo escultórico, un proyecto que creo, y estoy convencido de ello, que va a suponer un hito dentro de su trayectoria como imaginero. Finalmente, como nos contará en esta charla, resulta de gran interés su labor como autor de la pequeña imaginería para la decoración de los pasos de las andas, de los pasos de misterio de diferentes hermandades, donde creo que hace gala de un gran virtuosismo en la composición, en el modelado, en la talla y también en la policromía. Es un aspecto crucial dentro de lo que es la imaginería y que él domina perfectamente. En unas obras que son tanto de bulto redondo como de alto relieve. Es un terreno en el que se ha sumergido en los últimos años y que ha dado trabajos tan interesantes como esta decoración de cartelas, sobre todo, y también imágenes, como digo, de bulto redondo, de los pasos de la Paz de Fátima de Jerez y del Despojado de Cádiz. En todas estas obras, Miguel Ángel demuestra, como decía al principio, una evolución fruto de su estudio de los principales maestros de la imaginería barroca y en especial del andaluz, con un especial interés en los escultores del pleno barroco sevillano como José de Arce o Pedro Roldán. Un entorno en el que precisamente se sitúa la imagen de Jesús Nazareno de Rota, de la que tanto hemos hablado, él y yo, en distintas ocasiones, y que es una imagen que, como él mismo me reconoce, y bueno, creo que también se percibe en su obra, que lo tiene él muy en cuenta a la hora de crear sus modelos de Cristo, especialmente en los últimos años. Tampoco olvida la lección de los imagineros contemporáneos. Podríamos citar, por ejemplo, a Francisco Romero Zafra, como vemos en el tratamiento de los ojos en sus últimas imágenes. Y todo ello en una combinación, digamos, con un exhaustivo estudio del natural, reconociéndose, por ejemplo, en sus obras, en sus imágenes sagradas, a distintos miembros de su familia, en los modelos físicos de estas
estas imágenes. Al respecto, puede decirse que Miguel Ángel Caballero participa de las dos tendencias principales que creo que en la actualidad existen en la imaginería andaluza actual. Es decir, por un lado, la que apuesta por la inspiración en los modelos del barroco pleno, que a veces lleva consigo una síntesis, como vemos en el tratamiento simplificado del cabello, que se basa en la obra de Arce, de Roldán. Y por otro lado, la copia de modelos reales, en busca de un mayor naturalismo, muy atento a los detalles efectistas. Hablaba antes de la versatilidad como una de las virtudes profesionales de Miguel Ángel. Añadamos finalmente otra, su dominio de las técnicas de la escultura en madera polibromada. Algo que precisamente, a continuación, nos demostrará en su conferencia con una disertación que sin duda creo que será certera y amena. Nada más, muchas gracias. Sí, yo lo dejo con un poco para ver si hace. Aquí está mejor. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia. No quería dejar de agradecer al Ateneo de Rota por contar con mi presencia y a Paco Sánchez, que fue quien se puso en contacto conmigo y me pidió que diera esta charla. Y darle también las gracias enormes a José Manuel Moreno, que se ha extendido muchísimo en la presentación. Pensaba que no doy para tanto, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, José Manuel. El motivo de la charla de hoy que voy a dar, pues bueno, es hablar un poco de cómo me planteo yo la obra escultórica, sobre todo vamos a enfocarlo un poco más a la obra de imaginería, que es el aspecto que más conoce todo el mundo, ¿no? Que tocaremos técnicas que se pueden hablar de cualquier tipo de escultura. Hablando a quién va dirigida mi obra, ya se me ha hablado un poco de esto, porque van dedicadas no solo a las hermandades, sino a centros de interpretación y museos temáticos, asociaciones, ayuntamientos, entidades públicas o privadas y particulares, por supuesto, ¿no? ¿De qué tipo de escultura realizo? Pues escultura civil y escultura religiosa. Como veis aquí, voy a poner puntero láser que nos va a ayudar a visualizarlo. Una serie de esculturas religiosas para los particulares, como esta Virgen de la Leche, esta Marco de la Frontera, este crucificado para un párroco, de pequeño formato, para una mesa de altar, estos ángeles que hablaba José Manuel, los ángeles plañideros de la Hermandad de la Angustia de San Luis de la Alameda. Esta es la Virgen que está en Lima, en Perú, el Señor de la Amargura. Este es Leopoldo, que está en Arjona, en Granada. Y aquí tenemos un retrato de mi hija Minerva, cuando tenía 2 años y medio. Este alto relieve es de la Tintilla, pero utilicé una personificación de la Tintilla como un retrato de mi mujer. Y el relieve funerario de mi suegro, ¿no? Antonio Pérez Alegre. Una serie de trofeos que realizo para distintas entidades, para el Ayuntamiento de Rota, para hermandades, para asociaciones como la Peña Iglesia de Camaleón, modelos de orfebrería, como decía José Manuel, como ese ángel que hice para el orfebre Jesús Domínguez de Sevilla, que iba para una de las capillas de la ermita mezquita catedral de Córdoba, que habían robado una cabeza de ángel. Él me trajo el de la izquierda y yo tuve que hacer la revolución de la derecha, pero luego fue fundido en bronce. Estas son recreaciones que hago para distintos tipos de museos. Estas son una recreación de avellanas, que son avellanas, es resina de poliuretano patinada, elementos como este gato y esta plátano, que están conjunto con estas dos figuras
en el Museo de Café en Campomayor, en Portugal, el monumento a María Mazarelo. ¿Y en qué tipo de trabajo, en qué tipo de materiales trabaja? Pues la terracota, que es el barro cocido. El barro es un material en el cual se empieza la mayoría de los trabajos, sobre todo en imaginería. La madera, que también es el material último que se utiliza para la obra de imaginería. La piedra, que suelo tocarla poco porque no suelen salir encargos en piedra, es bastante costoso y hoy en día es una rara avis, ¿no?, que encontrarse un encargo en piedra, la piedra artificial, como es el monumento a Santa María Mazarelo, o el bronce. Dentro del ámbito territorial en que trabajo, pues he trabajado para muchos sitios de España e internacionalmente he trabajado, como he dicho, para Portugal, para Campomayor, para Marsella en Francia, para Lyon en Francia y para Lima, Perú. No me quiero enrollar mucho con esta parte porque, bueno, no quiero alargar mucho la charla. Dentro de los procesos previos a la realización de una escultura, pues yo lo diferencio en varias partes. Una que son mis influencias en la obra religiosa, que ya ha explicado un poco por encima José Manuel. Luego, en qué es lo que me inspiro, los modelos de inspiración, el desarrollo de la idea misma en sí y los bocetos previos antes de meter mano directamente a la obra definitiva. Mis influencias, pues como hablaba José Manuel, a partir del siglo de 1665, que es cuando llega José de Arce a España, a Sevilla, que es un escultor de origen flamenco, y revoluciona las formas del barroco que se estaban dando en Andalucía occidental, que era la heredada de Martín de Montañés, el protobarroco de Martín de Montañés y Juan de Meza, que era lo que imperaba en el momento. José de Arce llega con una influencia de Rubens y de Bernini, porque se supone que venía de Italia, y entonces cambia el estilo, un estilo barroco de forma más abierta, más dinámica, muy abocetado en cabellos y las anatomías muy suaves, muy naturalistas. Este estilo lo engancha rápidamente Pedro Roldán, que yo creo que era una persona bastante lista y avispada, y lo toma como suyo, y lo absorbe bastante bien. Pedro Roldán da lugar al taller más fructífero de la época barroca, donde tiene una cantidad de seguidores hasta bien entrado el siglo XVIII. Estamos hablando desde mitad del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XVIII. Sus hijas escultoras son Luisa Roldán y María Roldán, que sepamos hasta ahora, no sé si encontraremos alguna documentación de alguna imagen más. Luisa Roldán es conocida como la Roldana y llegó a ser escultora de cámara del rey. Sobrinos de María Roldán y Luisa Roldán son Pedro Duque Cornejo y Diego Roldán de Serrallonga, que aquí en la zona tenía el taller afincado de la frontera, y aquí en Rota tenemos muchas imágenes suyas en toda la provincia. Ignacio López también se puede calificar uno de estos escultores que venían siguiendo la trayectoria de Pedro Roldán, y se afinca en el puerto de Santa María y trabaja para Jerez, para el puerto, para muchas zonas de la provincia. Francisco Camacho de Mendoza, el escultor que nos hizo el San José, la grandísima obra de San José que tenemos en la parroquia de Ahora, y posiblemente el prendimiento de la frontera, que mucho tiempo tuvo atribuido a Luisa Roldán. Pedro Reding, que es otro escultor flamenco, que también se viene a hacer el retablo de San Jorge, que está en San Lucas de la Ramera, se casa con una sanluqueña y ya su obra se queda aquí en nuestra tierra. Mucho tiempo nuestros nazarenos ha estado atribuido a este escultor, aunque para mi entendimiento no es suyo. Felipe de Rivas y Dionisio de Rivas, que estuvieron su formación fue cercana a Montañés. Cuando llegan a José de Arce cambian rápidamente el estilo o van buscando lo que trae de innovación Arce. Andrés Cansino, otro de esos escultores, que va absorbiendo la plástica de Arce, y su discípulo Francisco Antonio Ruiz Gijón, que es el autor del Cachorro, para que le llame una referencia. Jacinto Pimentel, también, que se forma en el tardomanierismo de Ocampo, es un maestro de Ocampo,
que también era una forma parecida a la de Montagnier, pues también absorbe la tendencia de Arce. El maestro Alonso Martínez, que tiene unas obras muy interesantes, que a su vez es el padre y formador de Felipe Martínez, y da la casualidad de que Felipe Martínez es ahijado de José de Arce, como vemos todos en el mismo círculo. Tenemos este hombre, Tomás Vadillo Tárrega, que se supone que hace imágenes para Chiclana de la Frontera, y ahí hay que descubrir qué es lo que hizo este hombre. Y otros autores que todavía no conocemos, pero que sé a ciencia cierta que José Manuel Moreno lo va a descubrir en un futuro muy lejano. Vemos aquí un poco la plástica de José de Arce, cómo hace este cabello muy abocetado, que este tipo de plástica me vuelve loco. Después hace estas morfologías blandas de la piel, ¿no? De la carne. Tenemos el Cristo, este Cristo pertenecía a la Cartuja de Jerez, hoy se encuentra en la Catedral de Jerez de la Frontera. Y este Cristo que es el Cristo de la Pena de la Hermandad de la Estrella de Triana. Dos imágenes de Pedro Roldán. Como veis, ha absorbido ese tipo de abosetamiento de los cabellos, ¿verdad? Esto, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que esta obra, que a mí me gusta tanto, pues me ha influenciado mucho en los últimos 12 años. Pedro Duque Cornejo, sobrino de la Roldana, Pedro Rey, afincado en San Lucas de Barrameda, Jacinto Pimentel, que tiene una... Bueno, podemos ver seguramente este Cristo a la Lorna de Cádiz, será obra anterior, no lo sé seguro, José Manuel seguramente lo sepa mejor que yo, anterior a Humilde Paciencia. Pero para mí esta obra es magistral y también me influye mucho en mi plástica. Alonso Martínez, que también es muy cercano a Pedro Roldán y esta imagen me recuerda mucho al Nazareno nuestro, de aquí de Rota, o sea que no tiene que andar muy lejos de Arce y de Alonso Martínez quien lo ejecutó. Felipe Martínez, que es hijo de Alonso Martínez. Estas son las imágenes de Chiclana que están atribuidas a Tomás Vadillo. Y para mí el escultor que hizo este Nazareno y este San Agustín, pues el mismo escultor que hizo nuestro Nazareno y Nazareno de Borno, y confluye la misma teoría con José Manuel. Bueno, dejando ya al lado otras influencias de escultura barroca, otras influencias mías son la Sabana Santa de Turín y los estudios que el profesor Miñarro hizo a principios de los años 2000 y que continúa haciendo. Pues eso fue para mí un cambio de paradigma, puesto que yo siempre había intentado buscar en la imagen de Cristo no modelos naturales, sino basarme lo máximo posible en lo que sería la realidad. Eso es complicado porque no existen fotografías, lo más cercano que puede llegar a hacer es la Sabana Santa. Entonces me baso mucho en los estudios que hizo el profesor Miñarro para acercarme a la fisonomía del rostro de Cristo. Otra influencia, como también he dicho José Manuel, pues son autores contemporáneos a mi tiempo. Sería raro que no me influenciaran los maestros actuales. Es normal que vaya absorbiendo cosas de otros autores. Y otra cosa que utilizo pues, son los avances de materiales contemporáneos, los postizos, como los dientes de protésico, por ejemplo. La inspiración, pues antes de acometer una obra, y lo más importante es cuando llega un cliente, una hermandad a tu taller, escucharlo con atención para intentar exprimir, ¿no? todas las necesidades que te está dando a entender este cliente para entender qué es lo que quiere y llegar a hacer un trabajo acorde con los sentimientos o lo que va buscando el cliente. Para ello, pues me baso en varias cosas. Una es leer la documentación sobre el pasaje o el escrito que debe haber sobre el pasaje a representar. En este caso se busca información en los evangelios o los evangelios apócrifos o cualquier otro tipo de documentación que se haya escrito hasta el momento. Otra parte es encontrar qué es lo que han hecho otros autores antes que yo, que es lo que se ha hecho en el barroco, tanto en pintura como en escultura. Ver qué soluciones le han dado al tema otros autores. Luego, en las expresiones psicoemocionales de los rostros, también intentar ponerme en el lugar de que quiere expresar cada imagen, intentar hacer una comunicación cuando es un grupo escultórico entre una imagen y otra, que haya un diálogo psicológico.
Y una cosa muy importante para mí cuando son imágenes divinas, ¿no? De la divinidad, porque no solo se utilizan dentro de un grupo escultórico, puede ver imagen de un romano, de un judío, pero luego también hay que diferenciar de ahí las imágenes que son divinas, ¿no? Como Cristo, los santos, la Virgen. Ahí el Concilio de Trento nos dejó claro en el siglo XVII que hay que darle una cosa que se llama la unción sagrada. Entonces hay que identificar hay que intentar hacer que el fiel se identifique con lo que está pasando, por el proceso que está pasando la imagen que sea, y que nos ayude a que lo que está representando la imagen nos ayude a un diálogo con la imagen para llegar a Dios o al santo que ayude a la oración, ¿no? Al acercamiento a Dios, sin dejar de tener en cuenta que la imagen es una escultura. Bueno, pues todos estos elementos son los que yo utilizo para llegar mezclándolo, tamizándolo, pues para llegar a hacer una obra, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de la cartela que hice para la carpeta nueva de la Hermandad del Rocío de Rota, y podemos ver aquí, bueno, cierta documentación gráfica que yo busqué, ¿no? Es un ejemplo de distintos cuadros de distintas épocas donde han representado el tema de Pentecostés. Y yo hice esta versión propia. ¿Qué características o anécdotas puedo hablar de esta obra mía? Pues aparte que yo intento hacer mi propia composición sobre una escalinata, bueno, que aquí vemos que también se ha utilizado una composición similar para meter a los 12 apóstoles y a la Virgen, pues para dotarla de personalidad me dio bueno, pues voy a meter una cosa que se ha hecho ya en otras épocas de la historia del arte, ¿no? Meter al Mar Mayor, ¿no? Antes se metían a los Dantes. Y me dio por hacer un relato del Mar Mayor. Y ya que he hecho el Mar Mayor, digo, bueno, pues me voy a colocar yo también aquí, ¿no? Para dejar de hacer mi identidad. Pero ya que estaba haciendo esto, digo, bueno, pues ahora voy a meter también a la gente que estaba trabajando conmigo en la carreta. Y metí a Tallista, ¿no? A Rafael Verano, a Ricardo Muñoz, que es el orfebre, a mi ayudante Pepe, a los carpinteros y amigos como Manolo García y a sus padrinos Bolita. Bueno, una forma de inmortalizarlo y dejarlo reflejado ahí en la obra. Al fin y al cabo yo tengo que hacer un montón de caras y pues si utilizo rasgos de verdad, pues ahí quedan, ¿no? Para la historia, ¿no? Los bocetos que yo suelo realizar casi siempre en dibujo, pero hay veces que utilizo el pequeño formato y los modelos más con plastilina. Una de las características de mis bocetos es que distan bastante poco del trabajo terminado al final. Aquí vemos el boceto de la cabeza del Cristo del prendimiento de aquí de Rota, de 2019, y el modelo en barro ya de la cabeza. Las pequeñas diferencias que puede haber entre uno y otro, pues se pueden dar porque durante el proceso de modelado ha pasado ya un tiempo y he incluido alguna mejora, se me ha ocurrido alguna mejora. O bien hay cosas que no funcionan, que en el dibujo funcionan y luego no funcionan en el trabajo definitivo. Este decía que se presenta la cabeza a la hermandad, ya ha terminado el modelado. He hecho un boceto de un sagrario de estilo neorrománico que hice para Francia. Este es el boceto que hice en diciembre de 2016 y este es el trabajo terminado en noviembre de 2017. Como veis, dista poco, lo único variaciones que lleva es porque el cura que me encargó el trabajo, pues vio preferible cambiar las dos escenas de aquí arriba, que eran dos ángeles, por el patronato de la iglesia, que está hecho a San Lorenzo, y San José, que también es un santo muy cercano a la comunidad religiosa de la iglesia. Este es el boceto de la carpeta de Rocío de aquí de Rota, y este es el trabajo definitivo. Como veis, pero dista muy poco. Solo hay mejoras que se suelen hacer porque durante el tiempo que transcurre, desde que yo hago el boceto hasta que pasan todos los trámites y se da la aprobación para realizar la obra, pues por el camino ya se me han ocurrido varias mejoras. Un boceto en barro, el modelo en barro para coserlo, ya absolutamente definitivo. Esto es una miniatura que nos llega a una cuarta, que es un pastor con la oveja, que es propiedad de mis suegros.
La realización del modelo, que es un proceso intermedio entre el boceto y lo que va a hacer en la obra definitiva en madera. ¿Cómo se realiza? Pues normalmente se realiza un modelo a tamaño natural o a una escala inferior para luego ampliarlo. Se suele modelar en barro. Yo suelo utilizar casi siempre el barro, aunque hay compañeros míos que están utilizando ya técnicas de modelado en 3D, que es bastante interesante. Yo todavía no me he dado por ahí, aunque no descarto utilizarlo en algún momento, pero me gusta, la verdad que lo que me gusta es sentir el barro en mi mano, ¿no? Y comprobar el material en 3D, pero real, ¿no? El material suele ser barro, cera, plastilina, arcilla polimérica, y para ello se utiliza un armazón o no interior. Depende si aguanta, si las formas aguantan el barro o no. Y los procedimientos personales, como se me adelantaba antes, pues son que utilizo modelos del natural. Aquí podéis ver un boceto dibujado, ¿no? de un grupo escultórico que va para el Despojado de Cádiz. Esto es lo que yo enseño en la hermandad. Luego hago fotografías, como podéis ver aquí estamos un poco disfrazados, ¿no? Porque esto me va a dar un apoyo sustancial sobre los paños y las posturas. Luego no voy a utilizar los retratos porque yo para las imágenes de Virgen y de Cristo no suelo utilizar retratos del natural, y así para la figura secundaria, pero sí me va a dar el estudio de los paños, que es una cosa que también se hacía en el Renacimiento y se hacía en el Barroco y ha caído un poco en desuso. Me da igual que sea una obra de pequeño formato o de gran formato. Lo trato de la igual manera. Hago un estudio pormenorizado de los paños para que esto tenga, ya que el modelo tenga una realidad, que sea una cosa creíble en el movimiento y la ruta de paño, ¿no? De pliegue. Luego yo puedo utilizar una parte sí y otra parte no. Voy tomando y desechando lo que me interesa de la fotografía. Aquí vemos dos versiones de un mismo tema, que es el descanso de Huida a Egipto. Hice una composición más clásica, hasta que más cerrada, y una composición más abierta, donde el niño Jesús ya no lo tenía la Virgen en brazos, sino que lo tenía este ángel, y le está echando los brazos a la Virgen. Me parece que era un poco más tierno de esta manera. El burrito lo asomo un poquito más, asomo la pata, una cosa anecdótica, pero que me ayuda a componer la escena. En este paso vamos a ver el boceto definitivo, el montaje fotográfico con modelo del natural, porque me va a ayudar al estudio de paño, y aquí ya el modelo en barro, que va a servir para pasarlo a madera. Dista poco de lo que se ha hecho, y el ángel sí fue un poco más inventado sobre la marcha, pero esto sí está basado en la fotografía. Un boceto en barro, un pequeño formato del Caifás de la Hermandad de la Madre Fátima de Jerez, que se estrenó este año, el modelo que era mi padre, del cual yo tomo las referencias anatómicas que me interesan y desecho aquellas que no me interesan. Porque esto no hay que olvidar que tiene que funcionar encima de un paso, con unas luces, con una ropa. Entonces no vale copiar y hacer una imagen hiperrealista desde mi punto de vista, sino que hay que exagerar unas cosas y hay que desechar otras. ¿Por qué utilizo el modelo? Aquí tenemos la presentación a la hermandad del modelo de la cabeza del Caifás. ¿Por qué me dio por utilizar modelos del natural? Aquí tenemos un pequeño vídeo que no sé cómo ponerlo en marcha. ¿Por qué me dio por utilizar modelos del natural? Porque durante mi etapa de formación en la facultad, cuando empecé a estudiar a fondo a los grandes maestros y a los autores del siglo XX y contemporáneo, vi que había una cosa que no me gustaba, y es que muchas veces, al utilizar solo la imaginación del escultor, pues el Cristo terminaba siendo primo del judío, el judío hermano del romano, el romano pariente de la Virgen, y eso es una cosa que deseché desde un principio. ¿Cuál es la única manera de evitarlo? Pues utilizar modelos del natural. Nadie se parece a otra persona 100%, entonces si no lo utilizas, pues terminas aprendiendo una forma de hacer una nariz, una forma de hacer un ojo, una forma de hacer una oreja, y al final todos son parientes. Eso, como digo, lo deseché desde un principio. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues eso, utilizar modelos del
del natural. Aquí podemos ver otro vídeo donde se ha hecho muy rápido para que se vean los modelados de las cosas pequeñas, como el juego de pliegue y tal. Pues dotar de personalidad propia a mis imágenes es por lo que lo utilizo modelos natural y otra para el estudio de pliegue, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Aquí vemos uno de los... Esto es inédito todavía porque esto no se ha terminado, esto es trabajo de este año, pero está ahí en primicia. Son cartelas que estábamos dando este verano y se estrenarán este año. Como veis, el estudio de pliegues aquí pues es muy pormenorizado porque está hecho con modelos, aunque hay partes que es imposible hacer porque yo colocar un paño que se lleva al vuelo no lo puedo hacer. Estas partes que están aquí detrás pues me las tengo que inventar, ¿no? Y hay partes que a lo mejor hay demasiado pliegue minucioso, pues lo elimino. Aquí en estas cartelas, por ejemplo, he tomado referencia del natural. A Virgen tiene referencia de mi mujer, el niño Jesús referencia de mi hija cuando era pequeña, el San Juanito referencia de mi sobrino Dante. Esta es una cartera de la Anunciación, desde la Paz de Fátima de la Frontera, que ya está, esa sí está acabada. Aquí vemos el tamaño de referencia con Míconos, el tamaño que tienen estos altos relieves. El nivel de acabado para el pequeño tamaño. Esta es la cartera de la Epifanía también de la Hermandad de la Paz de Fátima. Aquí sí, aquí también me he colocado yo, no me he gastado. Como veis, son composiciones complicadas, intento hacerlo lo más atrevido posible, darle el mayor volumen posible y me gusta complicarme la vida, hacerlo complicadito. Este es un San Felipe Neri que hice esto se lo hice para un orfebre para pasarlo a metal. Está en una hermandad de Cádiz, un remate de un guión. Ahora mismo no caigo donde está. Como veis, he hecho un estudio muy personalizado, muy pormenorizado de la ropa, de la cara, porque luego eso va en un material que no va a llevar color. Entonces hay que trabajar mucho la textura. Los modelos, como aquí no me gustaría entretenerme mucho, los modelos en barro se pueden hacer con armazón interior, como explicaba antes, o sin armazón. Y llevo un armazón interior porque necesita que el barro se sostenga de alguna manera. Este armazón interior puede ser desmontable o no desmontable. Si queremos coser el barro, lo tenemos que poder sacar. Si no, da el poco igual. Aquí tenemos dos de los modelos de los grupos escultóricos de la decoración del paso del despojado de Cádiz. Esta que es la Vía Dolorosa, ¿no? Cristo se ha encontrado con la Virgen en el camino. Y aquí quise hacer un homenaje al grupo escultórico de Afligidos, de la Hermandad Afligidos de Cádiz capital. Y también le hice un homenaje, como no, a nuestro nazareno de aquí de Rota. Y ese grupo escultórico pues es Jesús curando a los enfermos. Aquí hay dos partes diferenciadas, que es la parte superior, la parte divina, digamos, que está San Juan, Santa María Magdalena y Cristo, y los dos enfermos que están en la parte inferior. Esta composición es una composición muy complicada por la forma misma de los huecos del paso. Aquí no hice armazón porque esto se sostenía el barro perfectamente sin ningún problema. Pero en este caso, que es el monumento a Santa María Magdalena, hice un pequeño boceto en plastilina para tener una idea clara de cómo iba a ser, y luego tuve que elaborar un complejo armazón en hierro soldado, que sostuviera todo el peso del barro, porque iba a llevar varios cientos de kilos de barro. Entonces, un estudio del armazón que luego se va a rellenar con papel y tela metálica para que aguante el barro y no sea macizo. Aquí vemos ya cómo está hecho el armazón, tan hueco, ¿no? Y luego el modelado en barro ya terminado. Y estos son armazones que he creado yo, porque eso no te lo enseña nadie, hacer armazones desmontables, porque en este caso que voy a hacer este angelito, yo necesito coser la pieza. Para coser la pieza necesito ahuecarla y dejarla libre de cualquier elemento interior. Para ello el armazón no se puede quedar dentro. Entonces, y de hecho los armazones desmontables, que luego fui cortando por partes, lo veremos en otras imágenes,
Esta es la otra forma de hacer el modelado en 3D, como explicaba antes, un programa informático que muchos de mis compañeros pues, están utilizando ya. La técnica de conservación del modelo, pues el abocado del barro y la posterior cocción, o sacar un molde negativo, o bien rígido, que se llama molde perdido, o bien en flexible, que es un molde de silicona, para reproducirlo en otro material, o el escaneado en fresco del modelo, viene la empresa y te escanea en un aparato lo que has modelado. Aquí vemos como el grupo escultórico de los enfermos que vimos antes está hueco por dentro. Hay que dejar como máximo una pared de 1,5 cm, 2 centímetros y pincharlo todo muy bien, porque luego cuando esto va al horno, pues no permite que haya mucha cantidad de barro porque revienta. Y si hay algún hueco donde ha quedado hay aire atrapado, pues con esto pinchando el barro, ese aire escapa por ahí. Si no, lo que pasaría es que el aire se expandiría con las altas temperaturas y reventaría la pieza. Aquí vemos cómo tenemos descuartizado a este pobre, al angelito, para sacar el armazón interior que hemos visto antes. Aquí lo estoy modelando, aquí está cortado, luego se ahueca muy bien, se unen las piezas con barro líquido que se llama barbotina, el barro con agua o barro con vinagre. Se vuelve a montar, se deja que seque completamente y luego se lleva al horno y se cuece la pieza a unos 1000 grados aproximadamente y ya esto se vuelve, cambia molecularmente el barro, se convierte en terracota y ya eso aguanta el sacado de punto que comentaré después. Espero que estoy intentando explicar todos los pasos y yo mismo me estoy cansando, ¿no? La charla un poco ardua, ¿no? Pero me parece interesante que se vean todos estos pasos. Este es el monumento a Santa María de Mazarello, como con el tamaño que tiene, que tiene 2,25 metros, esto no es susceptible de ser cosido del barro. El armazón, como vimos antes, no se puede desmontar, está soldado. Entonces la técnica a utilizar es el molde perdido. Se divide en muchas partes el modelado con estas chapas de plástico para hacer, cada parte de estas va a hacer una parte del molde para poder también manejarlo, que sea factible de manejarlo manualmente. Se echa escayola, así vamos a explicarlo rápidamente, se le tira escayola, a la escayola se le pone una caña con estopa para poder manejar, sacar los moldes del barro, retirarlo y poder manipularlo luego para la hora del positivado. Aquí tenemos el molde, la parte frontal en muchos trozos, hay que limpiarlo de barro, el barro se elimina, vuelve al cubo otra vez, se elimina el armazón y tenemos el negativo de la forma que habíamos modelado. Luego esto hay que, depende del material en que vayamos a reproducirlo, pues lleva un tratamiento distinto. En este caso se reprodujo en cemento en piedra artificial, que es cemento con marmolina. Se fue dando varias capas de registro que copie bien lo que se había modelado, la superficie del molde, y luego se fueron montando los moldes, que tuve que hacer un trabajo aquí de ingeniería, montar una polea en el taller, en el techo del taller, para ayudarme a subir los moldes que pesaban una barbaridad, y colocando cada uno en su sitio, pegándolos por dentro. Se hizo un encofrado, un armazón de hierro galvanizado en el interior que armara toda la escultura. Incluso para quitarle peso se metieron varios tubos de obra de PVC huecos para que no fuera toda la obra maciza. Aquí ya me veis, una vez que está todo relleno de cemento y marmolina, pues hay que picar el molde, por eso se llama molde perdido. Se va eliminando la escayola y va saliendo de dentro el trabajo definitivo en piedra artificial. Como veis, ya toda esta parte está casi libre de escayola, todavía quedan las piernas de la niña, están enterradas, la peana, los pies de María Mazarello, no se ha limpiado toda la cara ni los rincones. Es un trabajo un poco arduo. La otra posibilidad es sacar un negativo, pero flexible, en silicona. Una vez que está modelado fresco, bueno, se le dan varias manos de una silicona especial, se hace una carcasa que aguante la forma, porque si no, cuando quitásemos la silicona es como cuando se quita un calcetín del pie que pierde la forma. Para que aguante esa forma se hace esta carcasa que está hecha se puede hacer de escayola o se puede hacer de resina de poliéster y fibra de vidrio. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo ya se ha abierto el molde. Esto es flexible, es una goma. Y aquí ha quedado este pobre niño ya que se ha traído los brazos, porque lo normal cuando abres el molde pues se destruye el modelo.
Y ya aquí se ha rellenado la forma con escayola dental y se ha sacado un positivo. La otra forma, es que voy tocando todos los palos, ¿no? Todas las posibilidades. La otra forma de conservar el modelo es que llegue la empresa y te escanee la pieza en 3D. Ya lo que se lleva la empresa es un archivo en un premio. La talla en madera. Hay dos formas de afrontarla. O bien directamente con la gubia, que es la herramienta con la que se talla la madera, o sobre el bloque de madera, o la talla asistida. Hay distintos métodos ideados distintos métodos para pasar el modelo al material definitivo durante la historia del arte. La talla en directo, lo primero que hay que crear es el embón, que es la serie de piezas de madera que pegándolas van a dar lugar al bloque que va a contener la talla, ¿no? Lo que necesitamos, la cantidad de madera que necesitamos para tallar de esa forma. Este es el cuerpo de nuestro panel de rendimiento. Se fueron pegando, para pegar la madera hay que utilizar una técnica que es la técnica de la estereotomía, para evitar que los movimientos naturales de la madera trasciendan luego a la preparación y a la policromía y se abran rajas, ¿no? Donde están las uniones. Hay que invertir las direcciones de los anillos de la madera para que ayude a que esto quede más pegado, ¿no? Para que se abra. Y una vez que aquí está el embón realizado, pues se acomete la talla directa con la gubia, buscando los volúmenes, eliminando aquella madera que sobra. La talla asistida, pues aquí no me voy a parar mucho. Estos son diferentes métodos de talla asistida que han existido durante los periodos de hecho del arte. Los egipcios utilizaban el método de cuadrícula, que dibujaban el perfil y el frente de la obra a tallar y iban atacando la madera, la piedra en este caso, desde el frente y el lateral hasta que se encontraban. Otros métodos ha sido el método de la plomada. Veis que aquí está metido el modelo en escayola o en barro en una especie de jaula, y este hombre está aquí con un compás y con otro artilugio tomando medidas, referencias de medida de altura y de anchura para buscarlo con la piedra donde están esos puntos. Prácticamente con leves variaciones el sistema ha sido el mismo hasta hace un poco entrado al siglo XX. Este método renacentista, que es igual, aquí hay una serie de plomadas y de escalas aquí que va en el modelo, que luego lo vamos a trasladar al bloque de piedra o de madera y le vamos a tomar esa referencia buscando los puntos. Aquí lo mismo, el sistema de aula y escuadra, igual va a ir tomando medidas de profundidad, de altura y de anchura. Y esta caja luego se va a llevar al bloque de piedra con las medidas que se han tomado para ir buscando el volumen. No sé si me estoy explicando muy bien. El método de los tres compases, que se utilizó hasta bien entrado al siglo XX, nos permitía no solo trasladar el modelo al bloque de piedra o madera, sino también nos permitía hacer ampliaciones y reducciones cambiando la escala de los compases. Por último, ya al final del siglo XVIII se inventa la maquinita o el puntómetro, que ha sido utilizado también todavía hay escultores que lo utilizan hoy en día. Yo lo he utilizado alguna vez, y está bien como método de aprendizaje, porque yo soy muy curioso y me gusta tocar todos los palos. Entonces, aquí en un lado está el modelo, donde se monta este artilugio para colocar la maquinita, que es un brazo articulado con una cala. La cala tiene un tope. Yo tomo una serie de referencias de puntos que hay que marcarlo para no perderme. En el otro lado tengo los mismos puntos de referencia donde colocar este artilugio, donde va a colocar el brazo articulado. La cala, esta sonda, yo lo puedo echar hacia detrás, pero ya marcando el punto que tengo que buscar. Y voy retirando madera, comprobando con la cala, retirando madera, comprobando con la cala hasta que llego al punto que estaba en el modelo. Tampoco sé si me estoy explicando bien, porque sé que estas cosas son bastante complejas. Por fin, en el siglo XX, con la industrialización, se inventó el pantógrafo motor o la máquina copiadora. Para que nos hagamos una idea, esto es como una máquina de hacer llaves. En un lado se mete el modelo y en el otro el bloque de madera. En un lado hay un palpador que el operario va registrando toda la superficie de la obra, y en el otro lado lo que hay es un motor con una broca. Se utilizan brocas y palpadores de un tamaño mayor para desbastar, y luego cuando vamos llegando más al detalle, pues vamos utilizando brocas y palpadores más pequeños.
Y este es otro sistema que es el escaneo del barro, y este es el piso de rendimiento de aquí de Rota, que se hizo, la cabeza se hizo de esa manera, el cuerpo se talló en directo, pero la cabeza se hizo de esta manera, se escaneó y luego en una máquina robótica, con un programa informático, que es capaz de pasar esa documentación informática a la madera, ¿no? Y aquí no necesita un operario a cargo de la máquina, sino un operario informático más bien. Sí, me gustaría decir que siempre, como habéis visto, durante todas las épocas de la historia del arte, se ha utilizado la realización de un modelo, y ese modelo se ha pasado por distintos métodos al material definitivo. Tenemos esa idea romántica de que toda la talla ha sido en directo, y cogía un tronco de un árbol y la convertía directamente, o un bloque de madera, o un bloque de piedra. Hay veces que se ha hecho eso, pero la mayoría de las veces se ha utilizado un modelo que se ha copiado. Muchas veces, incluso por los oficiales del taller, cuando hablamos de escultores como Bernini o Montagnier, ellos normalmente hacían el modelo y luego daban los últimos toques a su obra, porque si no, es impensable que una sola persona en pleno barroco llegase a tallar tanta imagen o tanta escultura en piedra. Eran talleres con un montón de oficiales que ayudaban en esos procesos. El relimpiado de la talla, bueno, cuando la talla llega al sacado de punto, no llega perfecta. Hay que terminarla porque las rocas dejan una huella y no es capaz de profundizar hasta el nivel de detalle que nosotros necesitamos en la obra. Entonces, bueno, hay que acabarla con las herramientas que son estas que veis aquí encima, con gulia. Cada uno tiene un nombre dependiendo de la forma de la pala o de la boca de la pala, ¿no? Unas son curvas, otras son planas, otras son en forma de V. Aquí veis terminando este corderito, haciendo los detalles del pelo del cordero. Los procesos previos a los acabados polícromos. Yo espero no estar aburriendo mucho, porque sé que esto yo quiero explicar muchas cosas. Los procesos previos al acabado polícromo, como encima de la madera no se puede pintar directamente. Entonces hay una serie de procesos que hay que llevar a cabo. Uno de ellos es el ahuecado de la obra. Os he explicado antes que a la realización del embón siempre hay que intentar que sea lo máximo posible el hueco. Hay que intentar ensamblar las maderas de manera que deje un hueco en el interior si es posible. Y si no, pues ahuecarlo a posteriori. Yo suelo ahuecarlo todo, ahueco las cabezas, los bustos, todo. A menor madera, menos capacidad tiene la naturaleza propia de la madera para moverse y para crear luego un resalte en la policromía o en la preparación o una rama. Ese es un momento ideal para trabajar por dentro las bocas y si hay que poner un postizo de ojos postizos, si hay que poner postizos en la boca, si hay que tallar una lengua. Ese es el momento idóneo de hacerlo. También nos sirve para meter cierta documentación dentro de las imágenes, de la autoría, de la hermandad si quiere poner algún tipo de documentación que le interese. Vamos a verlo mejor con fotografía. Aquí vemos la cabeza de la imagen de Caifás de la Fátima de Jerez de la Frontera. Una vez terminado de relimpiar la cabeza, pues he cogido y he abierto por aquí. Ya previamente, cuando se ha preparado la madera para tallarla, se ha pegado aquí en medio un papel de periódico para que luego, cuando esté terminada de tallar, sea fácil despegarlo. Entonces, luego se ha huecado por dentro, aquí se ha metido la documentación y luego se ha aprovechado para colocar los dientes de protésico, la lengua, para tallar la lengua, y luego eso se vuelve a cerrar, se vuelve a pegar, se mete unos gatos y aquí no ha pasado nada. Aquí ya está pegado. En las uniones, es verdad que hay que afianzar las uniones de las distintas partes. Yo he despegado esta mascarilla, luego se ha vuelto a pegar, y en la unión me gusta poner pasta de restauración, que nos va a hacer como una especie de junta de hidratación para que luego en un futuro no se note ningún resalte ni se mueva. Aparte de hecho, luego hay que preparar la superficie para que vengan los siguientes procedimientos. El primer procedimiento que se hace es el humectado, que es mojar toda la superficie, bañarla con agua casi hirviendo y vinagre. Esto lo que va a hacer es que se va a levantar el repelo de la madera, y entonces los siguientes procedimientos se van a ir
enganchando, digamos, a la superficie de una manera más segura para que no se caigan en un futuro. El vinagre lo que va a hacer es desengrasar la superficie para que todos esos procedimientos, las colas y los aparejos, se peguen bien a la superficie. Otra forma de asegurar todas las uniones es el enlezado. El enlezado es poner una tela en todas estas uniones que lo que va a hacer es amortiguar si la unión se mueve en un futuro que no trascienda a la preparación y a la policromía. La policromía, si digo alguna palabra extraña, la policromía es la pintura. Tras aplicar una mano de cola, que lo que va a hacer sobre la madera, que lo que va a hacer es tapar un poco el poro y graduar un poco la absorción de la madera, y aparte nos va a permitir que las siguientes manos peguen sobre esa cola, ¿no? El siguiente paso es el aparejo. La cola que se utiliza es cola orgánica, se llama cola de conejo y está hecha a base de restos de tendones de animales. Es la que se lleva utilizando desde tiempos inmemoriales y como hasta ahora dan resultados, pues nosotros seguimos utilizándola. Luego a esa cola le añadimos sulfato cálcico para crear una especie de engrudo que es el aparejo. Hay muchos agricultores que lo llaman echuco, de la cual se dan varias manos sobre la madera para prepararlo para la fase de policromía. No se podría policromar sobre la madera porque la madera es porosa, tiene su textura típica, entonces absorbería demasiado la pintura que normalmente es a doble. Entonces esto hay que prepararlo y dejarlo como totalmente liso, una superficie preparada para recibir la policromía. Tras las manos de aparejo, pues esto se pierde todo lo que hemos hallado, hay que volver a buscarlo con la gubia, con hierro, rascar de nuevo toda la superficie y dejarlo bien lijadito hasta que nos quede otra vez la misma impronta que habíamos tallado. La siguiente fase sería el lacado, ¿no? La superficie que se hace con goma laca para también controlar el grado de absorción de la superficie a la hora de recibir los tratamientos polícromos. En este caso es cuando las partes en este punto es cuando se doran las partes que van a ir doradas, que suelen ser los fondos y las ropajes. En este caso, este dorado del casquete de Caifán lo hice yo porque lo hice con oro metal, oro falso, que es una aleación de metales dorados, pero no lleva oro. En el caso de ser la metalización ser con oro de ley, pues se lo mando a otro profesional que es el encargado de hacerlo y tiene toda la garantía, ¿no? Lo primero que se realiza encima del estuco es la aplicación del bol, que es una arcilla de origen armenio, mezclado con cola pisci, cola de pescado, también otra cola orgánica. Se dan varias manos de este bol encima de la superficie del estuco y cuando ya está seco se le pasa un perrillo, que es un pincel de forma plana, redondo y con la fibra muy dura. Lo que va a hacer es pulir la superficie para aplicar luego encima el oro. El oro fino pues no se puede tocar con las manos, se destruye. Este cojín es un pomazón, se llama pomazón, donde está hecho con piel de cabritillo vuelta, y aquí vemos al dorador que está tocando con un cuchillo, cortando con un cuchillo el oro, y después lo va colocando con esta brocha que se llama polonesa encima del bol. Para que se adhiera al bol hay que refrescarlo con una templa de agua con alcohol. Lo que va a hacer es que lo va a volver pegajoso al bol y entonces se va a adherir el pan de oro. Luego, una vez que está seco el pan de oro, ya se ha secado, se le pasa una piedra de ágata y se le saca ese brillo característico que tiene las obras de nuestros retablos y de los pasos, ¿no? Este brillo porque es oro de ley, por eso brilla de esa manera. Yo en mi obra se suele utilizar el oro de máxima calidad, que son 23 3/4 quilates y 18 gramos de espesor, la máxima calidad que hay en el mercado, porque después hay 22, 17 quilates, o lo hay doble, lo hay simple, ¿no? El oro. Yo utilizo para mi obra lo mejor que hay en el mercado. Aquí podemos ver algunos de mis trabajos que hemos visto antes en el modelado en barro, pues ya están en madera, estucados y con todos los fondos dorados. Esto es una parte que aquí empieza ya una parte que me encanta, igual que la fase de modelado, que es donde yo estoy creando realmente el trabajo, la parte creativa, y aquí vuelve otra vez otra parte creativa, que es la parte de la policromía encima de este oro, ¿no? Cada verano.
Aquí podemos ver otras piezas mías del despojado de Cádiz, como se dora toda la superficie, excepto la que está destinada a carne y pelo. Pues ahora viene la fase última ya, que es la fase de policromía. Está la decoración, por un lado, de los fondos y ropajes, que se puede hacer con fondos lisos, al óleo o al temple, o fondos decorativos, que ya se puede hacer a punta de pincel, haciendo la decoración con distintos colores, o bien con el estofado al temple, al huevo, que es la que más me gusta. Y la otra parte es la parte reservada a carnes y pelo, que se llaman carnaduras, que se suele hacer con pintura al óleo y hay tres tipos de acabado, o bien mate, o satinado, o brillante, que se llama pulvente. Los fondos lisos, pues como su nombre propio indica, pues aquí no hay decoración ninguna. Este Fray Leopoldo, que es una versión que hice por aquí para el Santo Entierro de Rota, está en Arjona y me lo encargó una familia, muy curiosa esta anécdota, porque me lo encargó unas señoras que eran hermanas y veraneaban aquí en Rota, se pusieron en contacto con el hermano mayor del Santo Entierro de aquí, y que las puso en contacto conmigo, porque llevaban toda la vida queriendo hacer una imagen de Fray Leopoldo, pero decía que no le convencía a los escultores de donde habían estado, pero que cuando vieron la imagen de Fray Leopoldo de aquí del Santo Entierro, pues les pareció con bastante calidad. ¿Por qué digo esto? Porque ellas habían conocido a Fray Leopoldo en vida, porque ellas son de Granada y cuando eran pequeñas, Fray Leopoldo pasaba por su casa porque su madre le daba limosna. Entonces le habían conocido en vida y decía que la imagen que habían visto más parecida a Fray Leopoldo era la mía. Y bueno, pues vale, entonces yo la hice y las señoras quedaron muy contentas y las donaron a la comunidad cristiana de Arjona, que está allí en Arjona. Decoraciones a punto de pincel. Como he explicado antes, está hecho con distintos tonos de pintura, pero no lleva oro. Y dejamos el oro solo para las bocamangas de la túnica, para los cuellos, para los filos de las túnicas, de los mantos, pero la decoración, no sé si se aprecia desde ahí, está hecha a punto de pincel en 2 tonos, 3 tonos de las túnicas de los evangelistas que están en Rojales, en Alicante. Para ello también tomé referencia al natural. San Lucas es una imagen tomada de los rasgos de mi suegro, San Marcos de mi padre, San Mateo de mi carpintero, pero yo siempre hago cambios para que funcione como imagen. El estofado al temple, pues bueno, aquí sí me gusta explayarme porque esta es la parte que más me gusta, la parte de las decoraciones del temple del huevo, y aparte es una técnica poco conocida o que cuando ve la obra terminada es difícil imaginarse cómo está hecho. Una vez que está toda la superficie dorada, hay que aplicar el temple al huevo. Como su propio nombre indica, eso no es una pintura que vaya a comprar de ninguna tienda, sino que la tienes que crear desde cero. Se hace con pigmento en polvo, en color, y con huevo, como su nombre indica, ¿no? Hay que hacer la cantidad justa para cada parte. Si yo quiero que la túnica de Gaspar sea crema, pues mezclo el huevo tengo ya preparado el huevo con agua y otros elementos, y ahora preparo el pigmento crema para esa parte. Pinto la túnica, pinto el manto de azul, o pinto el interior del manto de rojo. Y ahora empiezo a hacer la decoración. Para hacer la decoración es un proceso en negativo, porque lo que tengo que hacer es ir rascando la pintura para que aparezca el oro que está subyacente, el oro que está debajo. Esto, cuando son imágenes de gran formato, pues me permite hacer unas plantillas que se calquen sobre el temple y luego se van rascando. Pero en este caso, que ustedes habéis visto el tamaño de estas obras, son pequeñitos, lo que hago es pues plantearme en qué estilo voy a trabajar. Hago varios dibujos sobre unos papeles, me lo pongo ahí al lado. Yo quiero que hacer este estilo barroco, voy a ayudar por este estilo, o voy a hacerlo en rococó, o voy a tomar ciertas referencias renacentistas. Y sobre 4 o 5 dibujos, que lo que digo yo es calentar la mano, pues entonces eso me lo llevo luego a hacerlo a la prima, ¿no? Atacarlo directamente sobre la obra. Aquí vemos como Gaspar ya está prácticamente rascado y Baltasar pues le da el color de fondo. Cuando se da el color de fondo se ve muy feo. Cuando toma esto realmente una vista agradable es cuando ya está hecha la argumentación.
Me como mucho el coco con las ornamentaciones, intento que no sea ninguna igual, que sea cada vez más complicada. Intento meter distintos tonos de color para darle cierta gracia a las decoraciones. Cuando son decoraciones que quiero hacer asimétricas, pues me hago los dibujos simétricos, los voy copiando directamente a la alzada, a lo que salga, confiando en mi vista y en mi pulso. Aquí, por ejemplo, esta cenefa que se va repitiendo, bueno, pues yo ya la he dibujado antes en un papel, pero no lo puedo calcar, la voy haciendo más alzada, como mejor puedo. Una cosa que me gusta hacer, aquí vais a ver la diferencia. Esta parte de los estofados, que están solo cascados, lo que suelo trabajarlo para darle un realce y para que parezca que tenga volumen, es hacerle una sombra por los filos. Aquí vemos que esta es la misma figura, pero aquí se ve más intensificados los colores porque le he hecho una sombra. Aquí igual. Aquí vemos como la túnica del niño, que es de los burdeos, lo he pintado completamente, luego lo he cascado, he hecho la decoración, le he pintado la sombra y aquí he reservado un espacio en oro y he hecho una decoración a punto de pincel con óleo. Y lo que tiene es el fondo de oro. Lo he hecho a la inversa. Aquí hay algunos detalles de los arcángeles de la Paz de Fátima. Se ve que mis dibujos empiezan y terminan, tienen un sentido, una direccionalidad. No escondo la mano, no escondo los motivos. Intento que sea un motivo barroco que empiece y termine, ¿no? Que tengan un patrón que se repita. En las vueltas de muchas veces de la ropa, que no me permite hacer una decoración con un dibujo muy elaborado, lo que se suelen hacer son texturas. En este caso, estos ceritos que se llaman ojeteados, o espirales, o la línea loca, que también se puede llamar, o los entramados, o líneas zigzagueantes, o imitando los paños de moaré. Ahora pasamos, una vez que está terminado ya la labor de estofado, lo que se hace es fijar ese temple, porque si no, si lo que hacemos con la mano o con un palito, pues no lo llevaríamos. Entonces hay que fijarlo con un barniz y entramos en la fase de la encarnadura. Una vez que se ha sellado el estuco de la parte de la carne con la goma laca, como decía antes, para controlar un poco la absorción del soporte, se da una imprimación de color. Esta imprimación de color puede ser bien con óleo o puede ser con pinturas acrílicas, con esmalte acrílico. Se da un tono base a la piel, un tono parecido a la piel y un tono al que queramos que tenga de base el cabello. A continuación, tenemos que hacer un tono base de la carne al óleo. Se utilizan varios colores y se hace un tono igual para todo lo que vamos a utilizar de carne. Siempre se hacen más cantidad de pintura que la necesaria, para que no nos quedemos cortos en ningún momento. Se aplica generosamente esta capa de pintura sobre las carnes y luego se pasa una vejiga de cordero o de vaca. ¿Para qué sirve esto? Pues para eliminar las huellas de pincel. Lo que hace es pulir la superficie, lo va aplastando y estirando la pintura y ya no quedan huellas de pincel sobre la superficie. Una vez que hemos hecho esto con el tono base, hay que darle un poquito de vida a la imagen. Para ello se meten los llamados frescores, que es modelar los volúmenes con tonos cálidos en los volúmenes salientes y tonos fríos, azules y verdes para los entrantes. Esto nos va a ayudar a ver cuando la imagen la estemos viendo de lejos, esto es un poco teatro. Si yo no exagero los tonos de la piel, de las distintas partes de la piel, pues no veo qué está expresando con la cara la imagen, no sabemos cuáles son los rasgos. Pues si una persona normal se sube encima de un paso al lado de una imagen, pues seguramente pierda mucho al lado de la imagen, que está intensificada. Una vez que se han dado estos tonos, por supuesto, hay que ir integrándolo en el tono base de la piel muy suavemente en fresco, para que no parezca esto un marmoleado, no parezca hecho rojo y un color cortante aquí, sino que hay que hacerlo muy suave, fundiendo los colores y luego volvemos a pasar la vejiga de cordero para eliminar de nuevo la huella de pincel. Igual digo que las entradas del cabello con la carne, aquí vemos que esto está completamente cortante, que es la imprimación, pero luego cuando se trabaja con el óleo, pues esto hay que hacer una entrada fundida, que no se vea un corte. Una vez que está seco, los frescores, esta capa de pintura, yo suelo seguir intensificando los volúmenes con muchas capas de veladura.
veladura con colores al óleo pero transparentes. Intensifico los fondos, intensifico los salientes, ¿eh? Voy tocándolo hasta que maduro ya, hasta que veo que ya estoy conforme con el acabado, que yo de lejos puedo ver perfectamente lo que quiere expresar la imagen. Aquí un pequeño vídeo pasando la vejiga sobre la superficie de la encarnadura. La vejiga de cordero, o en este caso una vejiga de vaca, se pasa mojada en agua destilada para que no queden manchas de calcio, del calcio o otros minerales que traiga el agua. Y es increíble cómo se queda estirado la superficie. Una vez que ya están secos los frescones, lo último es aplicar la pátina sobre la superficie de la encarnadura. Yo al principio utilizaba pátinas más profusas o más intensas, quizás influenciadas por los escultores del siglo XX, que claro, después de la guerra civil se destruyen muchas obras y los escultores las hermandades empiezan a demandar muchas obras escultóricas de imaginería. Y los escultores se influencian por los del siglo de oro, pero están copiando imágenes sucias, no están copiando imágenes limpias. Entonces, aparte de la policromía, pues meten unas pátinas que con el tiempo hemos visto en las restauraciones que han torcido, que se han ennegrecido. Entonces mis pátinas son muy sutiles. Ya trabajo mucho, como explicaba antes, la policromía en el óleo para que necesite el menor tipo de pátina. La pátina, decía Francisco Pacheco, que era aquello para dar oculta gravedad a los colores floridos para que no ofendan a la vista. Lo cual, yo no sé qué opinará José Manuel, que también ha visto y ha leído mucho sobre el tema, de que hay una cierta polémica de si las imágenes se habían patinado en los talleres o no. Viendo lo que decía Francisco Pacheco, que era pintor, maestro de Velázquez, suegro de Velázquez y tratadista de la pintura, si lo dice Pacheco, es que la obra, para mí, no hay ningún atisbo de duda de que se habían patinado los talleres para que esos colores vivos, como he dicho, que eran bastante virulentos, para amortiguarlos un poco. Las pátinas se pueden dar de distintas maneras. Se pueden dar al aceite, al agua, a la cola. Yo suelo utilizar la pátina al aceite, que mezclando aceite de linaza con colores al óleo. Se mancha toda la imagen y luego se va limpiando. Y ya digo, antes trabajaba mucho la pátina y dejaba mucha pátina a los entrantes, pero cada día más trabajo eso con las veladuras al óleo y la pátina pues, de mis imágenes son muy superficiales. Aquí un pequeño vídeo aplicando la pátina al señor del prendimiento. Como veis, se ensucia todo con la pátina y luego se va arreglando. Y dejo lo mínimo posible. Por último, están los acabados, que aquí vemos cómo era la imagen con la imprimación de color acrílica, ¿no? Y aquí ya terminado. Por último, lo que se hace ya pues, es colocar postizos como pestañas, barnizar los ojos, barnizar los regueros de sangre o los regueros de las bocas. Y yo suelo matizar siempre mis pátinas con un poquito de cera. Hay veces que, dependiendo para dónde vaya la imagen, puede sacar más brillo, menos brillo, lo dejo mate, o lo termino con talco. Dependiendo, ya digo, de un poco de a dónde va la imagen. Me gusta estudiar si una imagen es menor, o si va a salir a tal hora del día, o si está en un retalón oscuro, dependiendo de la imagen donde vaya, pues si voy intentando amoldarme en los acabados pictóricos. Una vez que ya está seca la pátina y se han puesto los postizos y ya está terminada la pintura, lo último que hago es cincelar si hay motivos dorados, cincelar el oro. Esto es darle unos golpes de cincel a la parte de oro visto, que lo que hace es imitar la textura de los bordados, por una parte, y por otra conseguimos que la luz resbale, creando una vibración, una reverberación de la luz, que le da mucha vistosidad a los estofados en oro. Aquí estoy cincelando varios, uno de los romanos del grupo escultórico de Despojado de Cádiz, que necesitaba. Y aquí he dejado al final
algunos trabajos terminados. Estos ángeles de la Hermandad de la Paz de Fátima de la Frontera. Y hablar un poco de eso, de que mis obras de pequeño formato están teniendo mucho éxito. Imagino yo que es por eso, por la complejidad que tienen de composiciones y de paños, gracias a eso, al estudio de paños del natural, de modelos del natural, pues últimamente se me demanda muchísimo ese tipo de obras. Esta es la Trinidad coronando a la Virgen de la Hermandad de la Paz de Fátima, que está en el frontal. Esta es el descanso de los guitarristas que antes hemos visto en barra. La Carpintería de Nazaret. La Anunciación. La Epifanía. La adoración de los Reyes Magos. Como aquí veis que las ropas de los Reyes Magos, como Reyes Magos que son muy lujosas, pero luego cuando me he ido al pastor, pues lo que he hecho es texturizar tan solo con rayitas o con general. Jesús entre los doctores, que también hemos visto antes parte del proceso. No sé cómo se verá en cada ampliar, porque que son de pequeño tamaño, pues al ampliarlo puede perder. Estos son el grupo escultórico de Jesús con los enfermos. Aquí ha pasado lo mismo, que en la parte superior se han hecho telas muy lujosas, unas decoraciones muy lujosas, y en la parte inferior, que está los enfermos, pues todos se han hecho texturas. Esta labor de estofado, como yo la entiendo, como yo la realizo, pues se lleva infinidad de horas. Sino que le pregunten a los que tengo cerca en la casa o a algún ayudante mío que sabrá que esto es un sufrimiento. Pero luego merece la pena cuando ve la hora de terminar. Es el trabajo de las armaduras. A mí me encanta. Yo sé que es un trabajo, para mí es un trabajo duro, pero si no me gustara no haría estos niveles de determinación, no lo hice. Esto también es despojo de Cádiz, eso con los niños. Aquí utilicé de modelo a mi niña Minerva. Y esta es un grupo escultórico que, por supuesto, por detrás no se ve, pero esta es la parte trasera. El corderito lo vimos antes que estamos detallando, también ha sido estofado, porque me parecía que era una cosa muy clásica del barroco, de estofar las ovejitas. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho tratar los animales de una forma bastante naturalista, acercarme mucho al natural, no idealizarlo. Eso es otra de las cosas que me gusta mucho, la realización de animales. Hasta aquí el grupo completo, con el Niño Jesús, que lo hice unos años antes. Estos ángeles que hice para el Nazareno de Tarifa, y como anécdota pues les puse los nombres de Ventolín y Levantito, los pelos al aire, haciendo un poco homenaje a la tierra hacia donde iban. Los pelos muy movidos. Como veis, intentando eso, ¿no? Seguir un poco los modelos del pleno barroco de Andalucía occidental. El grupo escultórico del encuentro de la Vía Dolorosa. Aquí hice una invitación sobre la cruz. Una vez que está un trabajo terminado, pues bueno, para mí es una gran satisfacción. Y si encima le gusta a los clientes y al público en general, pues todo es mejor. Yo digo que yo suelo trabajar para mí mismo. Y yo soy el que tiene que quedar contento con el trabajo. Esta es la imagen del Caifás terminado. La realidad que le da los dientes protésicos, no sé si llegará un momento que lo dejará de usar, porque bueno, uno va tomando por el camino referencia que luego hay veces que desecha o se va quedando con una cosa, va desechando otra. Parte de la evolución. Y no se puede decir el crecimiento. Creo que esta es la última diapositiva. ¿Vale? Darle las gracias por vuestro... Bueno, de
después de lo visto y escuchado, no cabe duda que tenemos un gran artista en Rota, ¿vale? Que los que lo conocemos, pero sí que desconocíamos todo el proceso que conlleva las obras escultóricas, pues hoy en día, hoy por lo menos yo he percibido el gran valor que tiene el trabajo que hace Miguel Ángel. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. En principio, muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Y hemos disfrutado, estamos dispuestos a traerte el desayuno, o sea, sin ningún problema, porque es una maravilla escucharte y ya te conocen algunos, otros no te conocen tanto, pero yo he tenido la suerte en un momento dado de recibir un cursillo de modelado, sí, y la verdad que he aprendido mucho, ¿no? Yo solamente... ¿No vaciaste la pieza? Sí, no, porque no lo ha terminado el compañero de hablar. Sí, no era. Y luego ya, una vez que estaba ya años pasado, seca, entonces porque no se coció entonces. ¿sabes? Bueno, el tema, el que te iba a preguntar es una cosa muy sencilla, ¿no? Que me imagino que te sentirá muchísimo dolor desprenderte de esa obra que son tuyas, pero yo no sé, no son tanto tuyas, sino tan profundamente tuyas, para que cuando llegue el momento de decir, bueno, pues llévatela, y es tu vida de artista, pero ¿no? Es lo que solamente te voy a decir. Llevas parte de razón porque cada obra es un hijo, es una especie de parto doloroso, pero sí es verdad que tengo claro que la obra tiene que estar en manos del cliente. Yo eso lo tengo asumido desde el principio. Cuando la obra desaparece del taller, te llega un vacío ahí durante un tiempo, ¿no? De que falta, porque mientras que tú estás creando esa obra, creas un diálogo interior con ella. Entonces es parte de tu familia, la ves todos los días cuando llegas al taller y cuando desaparece, pues te pega un palo, pero siempre está la ilusión de los nuevos trabajos. Sí es verdad que la obra, no lo digo yo solo, he visto otros autores que les pasa lo mismo que a mí, que cuando ya no está en el taller, cobra vida propia. Parece que nunca estuvo, eso nunca pasó por mis manos, sino que ha cobrado independencia, ¿no? No sé cómo explicarlo, yo ya lo veo en la iglesia y dice, bueno, parece que ha estado allí toda la vida y esta es su casa y nunca pasó por mi taller, ¿no? Parece que lo ha olvidado, por eso hago tantas fotografías de los procesos, para tenerlo claro que lo hice yo. Pero que sí es verdad que cuesta un poquito desprenderse, pero lógico, ¿no? Hay que tenerlo asumido, porque eso es así. Gracias. ¿Qué es lo más difícil de conseguir en una imagen? ¿Las manos, la mirada, la boca? Lo más complicado es que transmita. Eso es lo más complicado. Una imagen puede estar técnicamente muy bien terminada y no cumplir su funcionalidad para lo que está hecho, que es para acercar al fiel a la oración, en el caso de las imágenes religiosas. Lo de las manos, lo de los pies, que es lo más complicado las manos. Es verdad que una mano es muy complicada, un antebrazo, ahora que estoy haciendo el nuevo romano de la paz de Fátima y le estoy haciendo los brazos, pues bueno, en la parte del antebrazo, eso, aquí se encuentran tanta cantidad de músculo y tiene este movimiento de supinación y este movimiento donde el cúbito se rota sobre el radio, se rota sobre el cúbito y se recorren todos los músculos y ya te volviste loco. Entonces, o la mano que tiene tanto movimiento, muy complicado, pero eso es una cosa técnica que se aprende. Lo complicado realmente es que la imagen exprese el sentimiento que tú quieres que le llegue al fiel al corazón. Eso es lo realmente complicado y de donde hay que hacer hincapié. Hay imágenes que no son tan perfectas técnicamente, pero sin embargo tiene una devoción increíble porque el culto hace transmitir ese sentimiento no solo lo ve él, sino que lo ven los demás. Eso creo que es lo más difícil. Miguel Ángel, matizar. Para mí es peor, porque me comparan con el otro Miguel Ángel. Es un hándicap. Una pregunta muy simple. ¿Cómo consigues mantener siempre las facciones del Cristo en todas las figuras que elaboras, que tengan la misma mirada, la misma actitud, incluso esas facciones tan alargadas, la nariz tan puntiaguda y esa cara tan alargada? ¿Cómo consigues siempre
mantener ese... No lo sé. Yo sé cuál es la idea de Cristo que yo tengo en mi cabeza. Y eso es lo que yo intento transmitir. Tengo muy claras cuáles deben ser las proporciones, pero yo no tengo pedido en ningún sitio. Lo tengo aquí. Es mi propia visión de Cristo. Que luego se parecen unas entre otras. Pues imagino que pasa como con la letra. Cada uno tenemos una letra y no la piensa a la hora de escribir, voy a hacer 2 P iguales, sino que las P te salen iguales. Pues yo creo que tengo tan interiorizado, quizás. Yo no lo veo. Yo no soy capaz de ver mi obra y ver en qué se parece. Lo verá el público, pero yo no soy capaz de verlo. Pero imagino que lo tengo interiorizado ya, ese procedimiento. Y esa tercera del rostro, esa barba siempre. Bífida, porque se supone que lo que está documentado en la Semana Santa. Entonces ahí es donde por lo que yo me guío. Y lo que se han guiado, pues muchísimos artistas durante toda la... Los otros antecedentes no tienen nada que eso. Claro, bueno, a mi fotografía es la única foto que tenemos, entre comillas, la Semana Santa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con Paco que tenemos un gran escultor aquí en Rota. Gracias. He visto cómo ha llegado hasta Sudamérica y a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención y voy a salir un poquito, te voy a hacer 2 preguntas y una voy a salir un poquito por los cerros de Úbeda, ¿no? Es que yo veo una vez las noticias, pues los pintores estos digitales, que ya ellos pintan digitalmente y eso, y tú has dicho ahora de una empresa que hiciste una escultura y la empresa se la llevó en un pen para luego imprimirla en 3D. ¿Es esto? ¿Va a haber escultores en 3D? ¿Va a ser ese futuro? ¿Cómo está ocurriendo con la pintura ya digital? Que yo no sabía la importancia, bueno, que estaba adquiriendo. Y otra cosa, yo recuerdo que fui a una conferencia que yo no recuerdo el nombre, era un señor que explicó cómo restauró el Nazareno de Rota. Y era por sus 50 años de restauración, ¿no? Y entonces explicó el problema que tenía con la policromía. La madera es CD, es elástica, ¿no? Pero la policromía no se ha conseguido aún todavía una policromía elástica, sigue siendo plástica y se cuartea. Y bueno, si se pueden hacer tantas cosas, tantos avances, como vemos, esto como este problema todavía se le resiste, el de la policromía elástica. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Pues te comento, lo de los autores que trabajan en 3D, pues te digo que sí, que muchos de mis compañeros pues ya no se manchan las manos de barro, sino que modelan en el ordenador, el programa de 3D, que se sigue utilizando muchísimo para la creación de efectos especiales, para las películas, pues se ha aprovechado, siempre el arte se ha aprovechado de los avances en otras tecnologías para aplicarlo, para facilitar el trabajo. Entonces ahora hay compañeros que prefieren modelar en el 3D. Es una cosa tan lícita como otra cualquiera. A mí me llama la atención en cuanto a aprender nuevos conocimientos, pero no me llama la atención para trabajarlo, pero uno no puede estar en contra de las nuevas tecnologías, eso es absurdo. Me parece bien, no sé a dónde vamos a llegar. Sí, quizá alguna inteligencia artificial terminará haciendo imágenes para la Semana Santa, todo es posible. Hasta ahora mismo son los autores. Y en cuanto a lo de las policromías, si nosotros seguimos procedimientos que están, o más que procedimientos, técnicas que están en pie desde los albores del arte, o vamos a hablar de Renacimiento hacia ahora, hasta ahora, de las técnicas del óleo, pues bueno, pues la policromía elástica a lo mejor algún día sacan un avance en las tecnologías de la pintura y luego nosotros lo aprovecharemos. Nosotros no somos quien ideamos, nosotros no somos científicos, nosotros vamos aprovechando los avances de la técnica. Y lo que se ha aprovechado el modelado en 3D, a lo mejor algún día aprovechamos una pintura a la cual no sufra los movimientos de dilatación y contracción naturales de la madera. Lo sabemos, quién sabe. Rapidito.
Yo quería hacerte una pregunta, ¿vale? Sobre qué artista o sobre qué hermandad te gustaría, con qué hermandad, con qué artista te gustaría trabajar para hacer una escultura en un futuro. ¿Con qué artista? ¿Con un compañero? Sí, pero que no esté en tu taller, sino diría que otro artista reconocido, por ejemplo, crear una escultura conjunta para una hermandad o algo así. Los artistas, es bien reconocido el ego que tienen, o que tienen, obviamente yo también. Entonces, para mí, eso, si es del mismo gremio que yo, hacer una escultura conjunta, no, ya te digo de antemano que yo no lo veo. Porque cada uno tiene una personalidad y una manera de ver las cosas, lo cual no quiere decir que yo me lleve mal con mis compañeros. Yo admiro a la inmensa mayoría. Intento quedarme siempre con lo bueno que tiene. Lo que no me gusta, bueno, pues ya está, pues es un gusto, ¿no? Pero que yo intento quedarme con lo bueno de otros profesionales de mi campo. Intento llevarme lo mejor posible con todo. Y admiro sus partes buenas de sus obras. Eso por un lado. La otra pregunta... ¿Para qué hermandad? Realmente eso me da igual. Cualquier cliente que entra por mi taller, yo voy a hacer siempre la mejor obra. No tengo predilección por un cliente en concreto, me da igual que sea de Sevilla o que sea de aquí de mi pueblo, que yo lo voy a tratar con el mismo cariño y con el máximo de rigor. No sé si he contestado tu pregunta. Miguel Ángel, enhorabuena. Gracias. Eres un crack. 30.000 habitantes tiene esta ciudad, ¿vale? ¿Te han hecho muchos encargos aquí? Por parte del ayuntamiento, me refiero. Bueno. Porque aquí te conocemos mucho y sabemos que eres un pedazo de artista y podía ver no solamente una María Mazarello, sino que podía haber muchas cosas en Rota tuya. Bueno, eso es ¿Y por qué no la das? Pues ahí no puedo entrar, porque no es mi labor. Mi labor es trabajar todos los días, intentar hacerlo siempre lo mejor posible y bueno, no me puedo meter en esos asuntos. Sí es verdad que me puedo sentir profeta en mi tierra, que hemos trabajado en Rota para la mayoría de las hermandades, para el ayuntamiento, la verdad, también colabora con ellos y le hago distintos trofeos. O sea que no, yo siempre intento verlo de un punto de vista positivo, aunque yo muchas veces soy muy negativo, pero intento, porque si no, uno no puede sobrevivir. Entonces, hay que tomárselo lo más positivamente posible. Bueno, ya algún día llegará, ya está. Desaprovechando totalmente. Bueno, todavía yo espero durar unos cuantos años más. Cuanto más tarde, más perfeccionará la técnica. Muchas gracias por la conferencia, ha estado muy amena, muy amena. El tiempo medio de una figura, por ejemplo, el Jesús, cualquiera de estas, ¿qué tiempo medio echas tú haciendo una figura de este tipo? ¿Pero el tamaño natural? Sí. Pues dependiendo del acabado. En este caso que Jesús de la Pasión está tallado completamente, anatomizado. Antes de la conferencia ya he puesto un vídeo que se veía un poco el procedimiento. Lo único que no lleva anatomizado son los brazos, del hombro hasta aquí, hasta la media altura del antebrazo, porque para hacer vestido el brazo tiene que estar articulado. Entonces ahí no hay anatomía posible, pero el resto está completamente acabado, tanto en anatomía como en policromía. Ese trabajo se puede llevar pues 7, 8 meses, 9 meses, dependiendo. Y aparte que, como yo digo, hacer una obra artística, con todo mi respeto, que yo he hecho también, he colocado ladrillos. Cuando me ha hecho falta, mi padre coloca muchos ladrillos, no coloca ladrillos, que es siempre lo mismo, pues es una cosa repetitiva, sino que hoy en día te coge más inspirado, digamos, y el trabajo fluye, y otro día te está pegando chocazo, lo tienes que dejar y no eres capaz. El otro día llega y en una hora eres capaz de resolver lo que no resolviste en 8 horas el día anterior. Entonces es difícil de medir, pero bueno, cuando hago un presupuesto tengo que tener más o menos saber el número de horas que se puede llevar. Un Cristo de ese tipo se puede llevar 400, 500 horas. ¿Y la figurita esta del huevo, de todo esto, más o menos cuánto tiempo? Y la cartela esa se puede llevar al mismo tiempo que una dolorosa.
que una dolorosa es una imagen de vestir, donde lo que está acabado es cabeza y manos, y el resto es un torso, digamos, simplificado, y un candelero, una estructura de madera. Pues una dolorosa se puede llevar sobre las 200 horas, y sobre 200 horas puede tener un trabajo de ese tipo. Y ya lo último. El horno que utilizas, que eran 1000 grados, me has dicho, ¿no? Sí. Has comentado. ¿Qué es de gas o de electricidad? Mira, te lo puede decir Julio, que es el que me cuesta las piezas. Es eléctrico. Es eléctrico. ¿Alguna preguntita más? Gracias. Bien, lo primero, darte las gracias por la gran conferencia que nos has dado aquí. Muchas gracias. Y después dos cositas. Mira, una, también y era algo conocido, también un artista y un creador, que tenía un gran amor a sus obras, fue Leonardo da Vinci. Quería tanto sus obras que era pobre, porque no las vendía. Era tan perfeccionista, por ejemplo, la Gioconda no la vendió, ¿sabes? Al final era su obra más representativa. Y después lo segundo, ¿tú tienes alguna firma, aparte de la gráfica, que después el nieto de José Manuel Moreno, cuando investigue, sepa que una obra es tuya? O sea, una firma súper personal y ya enlazo con lo de los dientes de nácar. Pues todavía no sé si hay algo que quizá no haya una suficiente cantidad de obra mía para que eso se haya dado todavía. No llega un momento de encuentro o hay un tic. Todavía me queda mucho por hacer. A lo mejor llega un momento que hay un tic. Yo, la firma mía, la rúbrica y lo de cual, que estando yo dentro, que lo hacen muchos autores, no sé si hay una firma mía. Yo, a día de hoy, no lo sé. ¿Quieres que hable un poco de los dientes de nácar? ¿No? Diego Roldán, que hemos hablado antes un poco de pasada de él, que es un autor que tiene mucha obra aquí en Rota y en el resto de la provincia, que es nieto de Pedro Roldán y sobrino de la Roldana. Sus obras tienen una peculiaridad que son los dientes de nácar, sobre todo las imágenes, eso lo sabe muy bien José Manuel, que lo ha estudiado a fondo a Diego Roldán. Nuestro Cristo de la Veracruz tiene unos dientes de nácar. Muchas imágenes suyas, esa es su firma. Sobre todo cuando son devocionales, tú te vas a acercar a la imagen y lo vas a poder ver de cerca. Cuando son imágenes lampareras que están arriba, no creo que ponga los dientes de nácar. No sé si enlaza por aquí, lo otro estuve comentándote, que la Virgen, ya solo comenté cuando hablé de la restauración del Cristo de la Caridad, de aquí de la Hermandad de los Dolores, que todo el mundo sabe que esa imagen la hizo Chabeli para reconstruir una imagen perdida durante la Guerra Civil, la original, que se supone que era de Diego Roldán por las fotografías que se conservan. Por los rasgos morfológicos del Cristo, se sabe que era de Diego Roldán porque es igual que el Cristo de Santo Entierro, que aunque no tengamos documentación, Diego Roldán tenía un grafismo muy claro y todas las imágenes suyas se parecen mucho entre sí. Entonces es muy fácil localizarlo. Cuando Chabeli hace esta imagen, se supone que le cede la cabeza de un ángel que tiene una familia de aquí de Rota para que hiciera la Virgen. Se supone que es lo único en original el Cristo suyo entero y el cuerpo de la Virgen suyo. Y adapta esta cabeza de la mascarilla de un ángel, se dice. Y yo, cuando he restaurado la imagen, pues he tenido la oportunidad de ver muy de cerca a la Virgen, y la Virgen es de Diego Roldán. ¿Por qué? Aparte de los rasgos morfológicos, eso no era una mascarilla, era una cabeza completa, porque la cabeza es como la hace Diego Roldán, una cabeza de bombilla, los pabellones auriculares son de la misma manera que trabaja Diego Roldán todas sus dolorosas, las dolorosas de la hiedra, dolorosas que hay en arcos, que yo conocí también porque soy informe de restauración, otras dolorosas suyas, la Virgen de la Merced de Rota, que yo también tuve la suerte de arreglarla en su día, en 2004, 2005, no recuerdo ahora mismo, es también de Diego Roldán, es el mismo tipo de pabellones auriculares. Es una cosa muy característica del escultor, como hace una nariz, como hace una boca, como hace una oreja, que no se vuelve a repetir, cada uno lo hace de una manera. Entonces, cuando yo me acerqué a ver a la Virgen, vi que tenía los dientes de nácar, con lo cual la cabeza de la Virgen de los Dolores no es la cabeza de ningún ángel, no es ninguna mascarilla, es la cabeza de otra dolorosa, que estaría bien rota. Posiblemente, mi teoría es que cuando la Virgen se quemó, pues posiblemente la cabeza se conservara y alguien se la llevara a su casa y la escondería.
y cuando se fue a hacer la nueva, pues se la llevarían al escultor. Es mi teoría, pero no puedo probarlo, pero sí, lo que sí puedo probar es que es de Diego Roldán, con los dientes de nácar característicos, y que es una cabeza completa de dolorosa de bombilla típica de Diego Roldán, no de ningún ángel. Vale, pues yo te voy a hacer la última pregunta, que me da un poco de curiosidad. Cuando has contado los detalles de las caras en que te has basado, el carpintero que te ayudaba, tu mujer, tu hija, ¿ese tipo de detalle queda en alguna documentación para un futuro? ¿O este tipo de detalle te lo llevas tú? Me voy a llevar yo la tumba, ¿no? No sé, quizá debería describirlo, ponerlo en algún sitio que quede documentado. Igual cuando se hace una restauración, sobre todo en el momento de restaurar imágenes devocionales, donde la reintegración no se hace museística, sino que se hace de manera que quede invisible, que no se vea dónde se ha colocado, dónde se ha reparado la laguna que faltaba de color, y como eso no lo documentes por escrito y con documento gráfico, pues puede dar lugar en un futuro a un falso histórico, pues debería hacer lo mismo, ¿no? Dejarlo documentar en un escrito, que escribir un libro. Bueno, muchas gracias y vamos a hacer entrega, por favor Luis, que ha sido el compañero que ha hecho la apertura. Te vamos a entregar un detallito, ¿vale? Por parte del Ateneo para que tú lo tengas de recuerdo de la charla de hoy. Si alguien quiere hacerse una foto con él, sin problema, ¿vale? Y gracias a todos por estar aquí hoy. Venga.